Aquí comienza Órgano en Baires. Reflexiones, música y entrevistas en torno al instrumento. Idea y conducción, Esteban Rinsky. Bienvenidos a un nuevo programa de Órgano en Baires. Esteban Rinsky los saluda y estamos estrenando programa del año 2023, así que contentos, pero con un formato un poquito cambiado, ya les contaremos. Este año vamos a tener especiales, programas especiales, así como el programa es un programa especial y con invitados de lujo. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, les recuerdo que se pueden contactar con Órgano en Baires escribiendo a organoenbaires@gmail.com y siguiendo al usuario de Órgano en Baires tanto en Facebook como en YouTube. Recuerden activar la campanita, suscribirse, hacer donaciones, etc. Bueno, muy bien. Ahora sí, llegó el momento de conversar con querido amigo y colega Diego Inocenzi. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, en tus viajes relámpago a Argentina logré que logramos combinar un horario. Me olvidé de presentar al operador técnico, Gonzalo Rodríguez. Muchas gracias, Gonzalo, por dar una mano aquí en la radio. Sin él sería imposible estar haciendo el programa. Como decía, en estos viajes relámpagos que haces, que tu actividad es intensa, organista ya consagrado, con una carrera muy, muy, muy intensa, radicado en Suiza, ¿verdad? ¿Desde qué año? Desde 1995. Uf, toda una vida ya. Toda una vida. Ya pasé más años en Suiza que en Argentina. Que en Argentina, es verdad. Y vamos a ir recorriendo un poco valga la redundancia, tu recorrido por la música y también por el mundo, y escuchando un poco también tus interpretaciones. Entonces, te voy a ir preguntando algunas cositas, como por ejemplo, lo primero es, ¿estuviste siempre, cuando te instalaste en Europa, fuiste directo a Suiza o has pasado por otros lugares antes como para ir conociendo, probando, estudiando? No, me quedé siempre en Suiza. ¿Siempre en Suiza? Siempre en Suiza. ¿Misma ciudad? En la misma ciudad, siempre en Ginebra. Mira. Son esas, no sé si es un milagro, si es una casualidad de la vida, que llegué a Ginebra y me acuerdo que el primer contacto con la ciudad, al día siguiente salí a caminar. Uh-huh. Era en pleno invierno, un mes, era en el 94, te estoy hablando. Un mes de enero, muy, muy, muy frío y con una especie de... En francés se dice el brouillard. El brouillard es... la neblina espesa, pero es tipo así... Pesada, densa. Que no se claro, ve. Sí. O sea, y me acuerdo que fui al borde del lago y no se veía el otro del borde. Y yo decía, qué bueno esto. Y no sé por qué... Esos golpes perdón, me sale siempre en francés, baguette magique, o sea, la varita mágica, sí. Que yo dije, aquí vengo a estudiar. Unas semanas luego, Lionel Rock, que lo encontré también por casualidad, me invita a participar a su clase y incorporarme a la clase de Lionel Rock, a clase de órgano de Lionel Rock en el Conservatoire de Musique de Genève. Son esas cosas que uno no entiende, no sabes por qué se dio y se dio. Uh-huh. Y bueno, me fui quedando en Ginebra. La ciudad tiene muchas posibilidades para los músicos. Es una ciudad, es un polo cultural muy, muy, muy grande en Suiza. Claro. La Suiza alemana siempre es mejor, es decir, es más todavía.
porque tiene todavía esa cultura germánica mucho más potente. Me estás hablando del cantón alemán. Los cantones alemanes. Porque no hay que olvidar. Suiza es chiquitito, muy chiquitito. Sí, chiquitito, pero chiquitito, tiene la parte italiana. pero son 22 cantones. Entonces, los 22 claro, cantones, los cantones es como una provincia. Sí. Cada cantón es independiente, por eso se llama una confederación. O sea, no es un país federal. Claro. Son provincias que se fueron uniendo. Entonces, cada cantón es una república y cantón. Entonces, República y Cantón de Ginebra, República y Cantón de Vaud, y etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay una parte que habla francés, una parte que habla alemán, una parte que habla italiano y una parte que habla romanche. El romanche es una lengua latina, pero es otra lengua. Claro. Viene al este de Suiza. Claro. Y ahora vamos a volver a Suiza, a Europa, pero quiero ir a un poco al comienzo de todo esto, porque vos has tenido un recorrido también aquí en Argentina, de jovencito. Has estudiado en el Conservatorio Juan José Castro. Y también has estudiado con un maestro de aquí de la Casa de Estudios, con el maestro Luis Caparra. La pregunta que un poco le hago a los organistas que ya tienen un recorrido, porque a mí me interesa también como organista, es ¿qué fue lo que a vos te llevó a estudiar el órgano? ¿Qué fue esa cosa que te despertó esa pasión? ¿O a qué edad? ¿O cómo fue ese primer encuentro? Son varias cosas. Sí, son muchas. Son muchas cosas, Sí. pero en mi caso, en todo caso, fue también otro golpe de varita mágica con el coral Wachet auf, rufen die Stimme de Bach. Sí, Viento Adviento. Que bueno, yo empecé a estudiar, empecé a tocar solo. O sea, cuando tendría... ¿Órgano o piano? Armonio. Armonio. Mi primer instrumento fue el armonio. El armonio. Entonces, en mi parroquia, cada parroquia tenía su coro y su armonio. Yo soy de origen protestante, Sí. o sea que en la Iglesia Nueva Apostólica crecí. Y en cada parroquia, o sea, cada comunidad de la Iglesia Nueva Apostólica hay un armonio, o había un armonio y un coro. Ok. Entonces, de chico siempre era una fascinación la música y escuchar el coro, y me sentaba al lado del coro y para mí era una especie de obsesión. Y bueno, mi cuñada me mostró los rudimentos de una lectura musical, y con lo que aprendí en la escuela empecé a leer. Bien. Y empecé a leer, y con ahorritos que tenía muy poquitos, vengo de una familia clase media obrera, me compré una melódica. Ajá. Mi mamá me había ayudado un poquito, pero eran mis ahorros. Me compré una melódica, y en las 2 octavas de la melódica logré tocar los cantos a 4 voces. Los corales que cantan en la iglesia. Claro, los cánticos de la iglesia. Y que tendría a los 11 años, yo ya era capaz de tocar todo el culto solo. O sea, y había que tocar mucho. Sí. Bueno, 11 años solo. Hay una anécdota que siempre a veces la cuento a mis alumnos para darles un golpe atrás, diciendo avancen. Me acuerdo una vez hubo la visita del obispo en mi comunidad, en San Isidro, y claro, el obispo entra a la comunidad y dice: ¿pero qué pasa? El armonio toca solo. Porque yo era tan chiquito que no me veían atrás del armonio. Entonces, y me acuerdo que, bueno, o sea, yo tengo ese recuerdo. En aquella época había 2 cultos por semana, y como vivíamos a una cuadra de la capilla, yo tenía la llave de la iglesia, y bueno, me iba 1 hora antes a tocar el armonio, tocar. Y bueno, no teníamos medios económicos para pagarme un profesor privado, no había ni conocimientos de que existía un conservatorio provincial. Y bueno, un amigo de mi hermano que dirigía el coro y que sabía un poco de música y de piano me empezó a dar clases. Y bueno, fue mi primer profesor de piano. Sí. Y bueno, imagínate en ese momento, bueno, yo ya sabía, conocía prácticamente todo el himnario de memoria. Sí.
porque era una obsesión de poder tocar y tocar. Y en una de las clases me pasó un disco con el Bach-Taub. Y para mí fue una especie de shock eléctrico. Y a cada clase le preguntaba, digo, yo quería escuchar el Bach-Taub, otra vez el Bach-Taub, otra vez el Bach-Taub. Y ahí el bichito picó. Y bueno, empecé a interesarme en el órgano y empecé a mirar que había conciertos de órganos en Buenos Aires. A los 16 años... ¿Esto más o menos en qué época estamos hablando? ¿En el 80 y algo? Sí, 80 y pico. Claro. Y bueno, cuando tenía 16 años, este hombre no podía darme más clases. Y entonces, por mi hermano, me enteré que había un conservatorio provincial que era gratis. Y bueno, me inscribí en el conservatorio, Juan José Castro. Pero en piano. En la Lucila, en piano, por supuesto. Claro. Y bueno, tuve otra suerte de la vida, que fue uno de mis regalos más importantes, que caí en la clase de Carmen Pepe. Ajá. Y Carmen Pepe, obviamente, me recibió muy bien y bueno, empezó a ver que tenía un montón de problemas técnicos y bueno, empecé de cero a estudiar. Y bueno, te digo, un regalo de la vida porque con Carmen es prácticamente la que me dio toda mi técnica, que me sirve hasta hoy en día y sigo enseñando con esa técnica porque Carmen, bueno, fue discípula y asistente de Violeta Hemsi de Gainza. Ah, mira. Y bueno, fue un regalo de la vida porque entrar en el Conservatorio Juan José Castro en esa época fue un lujo y un regalo de la vida. Claro. Imagínate que estaba Inés Gómez Carrillo, Mario Russo, ¿no? Néstor Zulueta. Antonio Russo, perdón. Sí. Néstor Zulueta. Sí. Y paso todos los otros nombres. Claro. Cucucha. Bueno, yo estudié con ellos también. Claro. Yo estudié con Néstor y también con Inés, sí. Con Inés Gómez Carrillo. Sí. Entonces fue se dice en francés, un bouillon de culture. Es un caldo de cultura. Fue un motor muy, muy importante en mi vida. Porque imagínate, claro, yo empecé a cantar con Néstor Sadov en el coro, empezamos a cantar en diferentes lenguas y era una especie de movimiento espectacular. Se abrió un abanico, sí, claro, inmenso. Y al mismo tiempo yo empecé a frecuentar los conciertos de órganos en los barrios. Y obviamente tenía mi preferido. Y bueno, imagínate, siendo protestante nunca había puesto un pie en la catedral de mi ciudad. Ajá. Y bueno, un día con amigos de visita del interior del país entramos a la catedral de San Isidro. Y miro así y veo un órgano de tubos. Entonces claro, fue otro de esos golpes eléctricos y bueno, dije, tengo que poder tocar ese órgano. Y fui a hablar con el sacerdote, el cura párroco, que me derivó con su vicario. Y el vicario, bueno, fantástico, visionario, así, esas personas. Mente abierta. Mente abierta y con el ojo que dijo, bueno, venís los lunes y los jueves de tal hora a tal hora, y pedís la llave, tac. Y bueno, y empecé a tocar órgano, solo, como siempre. Tengo algo con mucho coraje siempre, ¿no? Entonces, bueno, empecé a tocar. Al año siguiente, el organista de la catedral se jubila, deja, porque ya no podía subir más las escaleras. Claro. Me cita el párroco y me propone ser el titular de la catedral. Y yo tenía 17 años. Pero ya venías estudiando piano. Sí, pero bueno, o sea, yo no conocía absolutamente nada de la liturgia católica. Ah, claro. Entonces fue una especie de desafío muy, muy, muy grande. Y bueno, imagínate en la cabeza también, 17 años, uno es chico todavía, es como que está formándose. Sí. Yo estaba en quinto año de la escuela y era titular de la catedral de la ciudad de San Isidro. Sí. Y bueno, yo había empezado a estudiar, no me acuerdo si yo ya había empezado a estudiar con Luis Caparra o no en ese momento. Y bueno, aprendí la liturgia, una especie de esponja así terrible. Empecé a aprender la liturgia, a copiar los cantos, porque obviamente no había ni himnario, ni
Sí. ese es el libro de los Salmos, no había nada. Y bueno, reconstituí todo, escribí las partituras, me informé, etc. Y bueno, fue Luis Caparra que me agarró de la mano y me formó. Claro. Como organista. Sí, eso es una diferencia. No me voy a meter ahora en la cuestión litúrgica, ¿no? Pero es como para hacer un paréntesis de ese tema, es bastante notorio, ¿no? Como en las parroquias o iglesias protestantes, todas tienen su himnario súper prolijito, escrito, todos los himnos que van. Y en la iglesia católica es un, dicho maripononto, un despelote de los cantos que van, que vienen, sí. Es una cosa que hay que sacar mucho de oído de acá, de oído de allá, armarse su propio... Yo me acuerdo que tenía, en las partituras había anotado la tonalidad de cada sacerdote. Claro. Entonces tenía que transportar. Sí, eso porque el sacerdote no es muy alto, bueno, bajar. Y el otro, entonces yo anotaba la nota de cada sacerdote para poder transportar. Bueno, me dio un ejercicio de lectura y de transporte, pero bueno... No, fue un desorden. Pero bueno, he logrado reconstituir, pude conseguir. Yo ya tenía, desde chico tuve esa cosa de la partitura, el amor a las partituras. Claro. Constituí una biblioteca. Pude dejar, cuando me fui del país, dejé una biblioteca en la catedral, una carpeta con todo bien organizado. Así que bueno, ese fue... Y ahí pude conocer, bueno, entré en un periodo de apogeo de los ciclos de conciertos de órganos en los barrios que organizaba Adelma Gómez. Y bueno, prácticamente escuchaba conciertos de órganos todas las semanas. O sea, yo era una especie así de adicto a eso. Entonces cada fin de semana iba a 2 o 3 conciertos de órganos. A veces había 4 conciertos de órganos en un fin de semana. Claro. Y bueno, obviamente la vida en la provincia y la vida en la capital son 2 mundos distintos. Sí. Entonces, estamos hablando de hace 35 años atrás. Era otro mundo, era otra Buenos Aires, otra Argentina. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo aprendí a viajar solo, me iba a todos lados solo en colectivo y fue un periodo fabuloso porque también se invitaban maestros extranjeros que venían a Argentina a dar clases y que me han marcado. O sea, fue cosas que las tengo todavía en mis recuerdos musicales, o sea, claro, mis recuerdos activos. Y entonces, como te decía, en paralelo a eso, yo estaba muy próximo de toda la actividad de Violeta Gemsi de Gainza y con todo lo que es pedagogías abiertas. Entonces fue fabuloso porque pude estar cerca de maestros que me han marcado hasta hoy y que sigo trabajando con esa pedagogía. Claro. Digamos que un poco entonces el comienzo organístico real empieza de una manera medio fortuita en la Catedral de San Isidro y un poco de la mano de eso guiado por Luis. Por supuesto. Fueron 7 años de estudio. 7 años, sí, me decías. Pero digo, en el momento exacto donde empieza a suceder eso es más o menos en esa época donde vos estabas terminando la secundaria. Sí. Interesantísimo. ¿Qué te parece si compartimos algo con la audiencia ya tiene sus añitos, pero algo de música? Este es un órgano muy interesante, un Cavalier Coll que está en San Francisco de Sales, de Lyon, en Francia. Y interpretaste en esa ocasión un ofertorio de César Franck. ¿Nos querés contar brevemente o ilustrarnos un poquito el órgano y ese lugar? Si te acordás. Sí, por supuesto. Desde siempre, desde chico, imagínate que mi primer contacto con el órgano fue un Cavalier Coll. Entonces, obviamente, eso es una especie de inyección que quedó pegada, impregnada en mi ser. Y bueno, la música romántica siempre me guió y fue mi motor. Sí. Cuando terminé mis estudios en Ginebra, me fui a estudiar a París con Marie-Claire Alain y seguí en Ginebra estudiando dirección coral con Michel Corbeau. Sí.
mi pasión era la música sacra, o sea que yo estaba totalmente deseando terminar órgano para poder estudiar otra carrera que era la dirección coral. Michel Corbeau, no sé si se lo conoce mucho aquí porque bueno, Sí. con Erato ha grabado todo y bueno, muy próximo también de Marie-Claire Alain. Y Michel vino muchísimas veces a Argentina a dirigir. Entonces bueno, para mí también había que aprovechar esa oportunidad de Michel Corbeau. Cuando termino los estudios con Michel Corbeau, se me ocurrió hacer la integral de César Franck, pero de otra manera. No solamente las obras de órgano que nunca fueron compuestas para tocarse una tras de la otra. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer una integral nueva? La integral de música sacra y la integral de órgano. Y en ese momento mezclamos las obras. O sea, se intercalan. Pero para eso, en Europa, desde ya hace mucho tiempo, había un movimiento que se llama la interpretación históricamente informada. Entonces, en ese momento yo dije, pero ¿por qué para la música romántica nadie respeta lo que está escrito en las partituras? Todo el mundo inventa otras cosas, agregan voces. Hay ediciones nuevas de Caruth Verlag donde ofertorios de César Franck a 3 voces originales tienen una cuarta voz que no sirve de nada porque la voz es una voz intermedia que agregan compartiendo la tesitura del tenor y del alto, del contralto. Sí. Entonces las contraltos están en el grave, no pueden cantar, no tienen fuerza y los tenores están frustrados porque nunca pueden subir. Bueno, breve. Entonces busqué las partituras de época, me informé muchísimo con todo lo que pasaba en ese momento, cuál era la interpretación, cuál era la registración exacta, porque bueno, si entramos en tema de registración del órgano, cómo sacar los sonidos, lo mismo, o sea, la gente nunca ha hecho el trabajo de ir a la fuente, entender cómo eso se interpretaba, qué era lo que se tocaba. Y todo eso terminó en un doble disco que ha sido muy premiado, grabado en el maravilloso órgano de Cavaillé-Coll, original de Cavaillé-Coll. No es el final de su carrera, es uno de los primeros. O sea, un Aristide. Aristide Cavaillé-Coll. Bien. En donde Charles-Marie Widor, para que él escribió la Quinta Sinfonía. La Quinta Sinfonía fue escrita para ese instrumento. El papá de Charles-Marie Widor fue el organista titular de ese órgano. Y ese órgano se encuentra en condiciones fabulosas. Bueno, hoy por hoy en este momento están planificando la restauración, porque bueno, ya llega un momento que hay que restaurarlo, pero lo importante es que está todo de origen, está todo tal cual, nunca ha sido cambiado ni la mecánica ni la transmisión. ¿Es de transmisión mecánica directa? No, con máquina Barker. Tiene máquina, palanca Barker. Siempre, la palanca Barker. Bien, y estamos hablando de un órgano de 3 manuales, 3 teclados manuales, pedalera, y tiene 45 registros. Es bastante interesante. Y la particularidad de ese órgano es que es un órgano de coro. ¿Qué es un órgano de coro? En Francia, en el siglo XIX, se desarrolla una particularidad importante, o sea, vamos a hacer un pequeño viaje para que los auditores entiendan. En Francia, en Europa, siempre los instrumentos, los órganos que instalados en iglesias cumplían ciertos roles. En Italia, como en España, a veces eran continuos, eran instrumentos de acompañamiento. Sí. Nunca tocaban solos, o muy poquito. En Francia se desarrolló otro mundo. El gran órgano era un instrumento solista. Sí. Y nunca un instrumento de tribuna acompañaba a la gente. Siempre tocaba solo. La gente tampoco cantaba. Los que cantaban era el coro. Y el coro cantaban en el coro, el coro de la iglesia. Está ubicado el coro, sí. Cuando empezaron a cantar, obviamente se cantaba el canto no gregoriano, el plein chant, ¿no? El canto plano. El canto gregoriano es una invención del siglo XIX. Ese canto plano, obviamente, nunca era muy bonito de escuchar, yo pienso, porque sería gente que no cantaba muy afinado y demás. Entonces siempre se buscaba un instrumento para sostenerlo. Empezaron con el serpón.
no sé si has escuchado hablar, se llama serpiente, serpent, que es un instrumento como si fuese una tuba, pero con una forma de serpiente de madera. Y ese es un instrumento grave que podía doblar el canto plano. ¿Qué pasaba? El serpón es muy difícil de tocar. Ajá. Entonces siempre estaba medio desafinado. No era práctico. No, es maravilloso el sonido, Sí. Pero bueno, si no lo saben tocar, un desastre. Entonces eso pasó a ser después, a utilizarse el ophicleid. Ophicleid es un nombre de registro de órgano, es como una especie de tuba. Eso fue reemplazado por los contrabajos. Y siempre son instrumentos móviles, vamos a decir, con un diapasón móvil, Sí. nunca con una armonía fija. Bueno, hasta que en 1840 ya no se soportaba más eso. Y dijeron, ¿y si ponemos un órgano de acompañamiento en el coro? Y el primer órgano de este tipo se inventó en París, en la iglesia Saint-Étienne-du-Mont, la iglesia de Duruflé. Fue el primer órgano de acompañamiento, 1840. Y de ahí surgió que todas las grandes iglesias, y mismo en las provincias, en el interior de Francia, todas las iglesias francesas tienen dos órganos. Claro. Uno en el coro y uno en la tribuna. Sí, ahora Esos órganos dialogaban. para ilustrar a la audiencia, no estamos hablando de un organito, el órgano de coro. Estamos Sí, hablando, es un órgano de pequeñas dimensiones. Pero bueno. ¿Cómo dice? 10, 12 registros máximo. O sea, son pequeños. Pero órganos. que te da una posibilidad de hacer un montón de cosas. Por supuesto, con tubos, Sí. con 2 teclados Sí. o un teclado. Y entonces esos órganos siempre estaban instalados y funcionan en la liturgia según el orden que se llama del alternatim. O sea, el Kyrie, cada verso, empieza el órgano, sigue el coro, o al revés, el Gloria, el Sanctus, y el órgano tocaba en el ofertorio y en la comunión, solo. Entonces, por eso siempre, desde el siglo XVII, el ofertorio se llama Offertoire pour les grands jeux, porque es el único momento, los juegos grandes, o sea, fuertes. ¿Pero por qué? Porque era el único momento donde el organista decía, bueno, ahora puedo tocar. Y las salidas no existían, les sorties de la iglesia, eso, la obra donde el organista toca al final de la iglesia, la gente se va, no existía. Se terminaba con ite missa est y se terminó, se finí. Bueno, ¿qué pasa con estos órganos de coro? En Lyon, el órgano de la iglesia es el órgano de coro. Entonces hicieron un órgano en el coro gigantesco, con 2 cajas expresivas que permiten hacer muchos matices. Entonces, bueno, se me ocurrió grabar la integral de la música sacra de Franck en este órgano de coro que está en condiciones de origen, nunca ha sido modificado y con condiciones fabulosas. Claro. ¿Qué te parece si escuchamos? Escuchemos. Vamos a la música.
Bueno, muy bien. Ahí escuchamos Ofertorio en mi bemol de César Franck en el hermosísimo órgano Caballé-Coll de San Francisco de Sales en Lyon, Francia. Estábamos ahí comentando antes de esta audición todo lo que llevó a construir estos órganos de coro, que son una verdadera maravilla y que en realidad tienen, como decía acá Diego, tienen todo un trasfondo histórico y una función. No es que se pusieron ahí porque sí, para llenar un espacio y nada más, sino que tenían una función que era justamente la del coro. Te quería preguntar, entonces, ahora llevarte, sí, un poco más a Europa propiamente dicho. Y ¿cómo ves vos la actividad organística a nivel mundial? Porque has recorrido muchísimos países. Y un poco, ¿cómo ves vos la situación organística en Sudamérica? ¿Y qué es lo que se podría hacer para que quizás tenga otro tipo de presencia? Vamos a poner en esos términos. O sea, ¿cómo viene la movida organística a nivel Europa, Estados Unidos? Incluso, bueno, hay muchos lugares que se han actualizado con instrumentos fantásticos, como en China, en Japón, Taiwán, etcétera. ¿Cuál es tu experiencia y tu recorrido? Bueno, es una pregunta interesante porque yo creo que estamos viviendo en el mundo algo que es un periodo de apogeo. No sé si es por las redes sociales uno toma conciencia de la amplitud del movimiento, ¿no? Cuando yo era estudiante, tanto Lionel Roch como Marie-Claire Alain hablamos mucho de cómo fueron los comienzos, cómo fue su evolución, etc. Lionel Roch me contaba, por ejemplo, que había muy pocos organistas cuando él era joven. O sea, organistas profesionales había pocos, que eran organistas concertistas. Claro, sí, entiendo. Entonces, claro, la situación era fantástica porque Lionel Roch, con 24 años, dijo, bueno, voy a hacer la integral Bach. Claro. No, pero fue así, dijo, voy a hacer la integral Bach. Obviamente fue alumno de Nikita Magalov, compañero de clase con Marta Argerich en piano y estudiaba órgano, por supuesto, al mismo tiempo. Un cerebro más allá de todo. Profesor de contrapunto, creó el método de contrapunto del conservatorio, o sea, compositor, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenía los medios, entonces me decía, yo tenía 16 años, me presentaba en la radio diciéndole, escribí una obra para órgano, para piano. Me dice, bueno, venga la semana que viene, usted la toca, la graba y le pagamos. O sea, tenía ese tipo de situación donde había la posibilidad, si uno quería hacer, podía hacer la carrera. Una apertura total, pero había poca gente. Entonces, claro, era fantástico. Lionel anunciaba que iba a tocar Bach en un concierto y estaba lleno. Desbordado. La iglesia desbordada. Tengo gente que me comentó, por ejemplo, que asistía a una de las integrales Bach de Lionel en Ginebra, donde hacían colas una hora antes para asistir. Claro, fue todo el movimiento de renovación de la música barroca, de la posguerra, etcétera, donde los órganos estaban en un estado terrible, desafinados, no restaurados, algunos. Obviamente, siempre en Alemania estaba todo bien. Pero bueno, había poco dinero. En Alemania, bueno, hay un montón de órganos que estaban en una situación terrible también. O sea, es muy grande, o sea, es imposible de transmitir en una frase todo lo que es la cantidad de órganos que hay en Europa. Imagínense, en Ginebra, mi ciudad, que es como si fuese San Isidro más o menos, tenemos 120 órganos, que hay más órganos que en todo el país en Argentina. Entonces, estamos hablando de otra cultura, otra realidad. Sí. Entonces, claro, en ese momento
Marie Claire, por ejemplo, me contaba que, por ejemplo, en el verano salía a hacer una tournée con Maurice André, el trompetista, y hacían 50 conciertos en 30 días. Porque a veces hacían 2 conciertos en el mismo día, uno a la mañana y uno a la noche. Bueno, es una realidad así. Hoy por hoy hay muchos más conciertos de órgano, muchísimos más conciertos que en ese momento, pero hay muchísimos más organistas formados. Claro. Entonces, la competencia es ruda, muy, muy, muy ruda. Pero bueno, eso no impide que podamos viajar mucho y conocer un montón de lugares nuevos. Y la realidad también cambia de un país a otro, obviamente. Los que tienen más medios económicos y menos medios económicos, si son salas de conciertos, si son iglesias de pueblitos. Lo que sí, bueno, la actividad es importante. Es intensa. Es intensa, importante. Pero estamos viviendo un momento de cambio que es muy preocupante. A ver, ¿cómo es eso? El momento de cambio, el movimiento que está viviendo es la descristianización de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que la gente no va más a la iglesia. Entonces se van cerrando iglesias, no se mantienen los órganos. Y es una situación paradoxal porque tenemos las iglesias y los órganos y los organistas y no hay servicios. ¿Pero literalmente se cierran las iglesias? Sí, se cierran las iglesias. Se cierran, se venden los órganos. Si vas a ver, podría mostrarte páginas web donde hay empresas que se dedican ahora a relocalizar órganos porque no sabemos más qué hacer con esos instrumentos. Para decirte una situación concreta, en Ginebra. Sí. Cuando yo llegué a Ginebra hace 28 años, en el centro de la ciudad habían 12 parroquias protestantes. Sí. 12. Cada una con su órgano, con su organista, sus pastores. Sí. Yo me acuerdo de una de mis parroquias teníamos 4 pastores. O sea, estamos hablando de muchos puestos. Sí. Hoy tenemos 2 parroquias en el centro de la ciudad. De 12 son solamente 2. Se fueron fusionando las parroquias. De esas parroquias ya estamos hablando de demolir 2. Ya se demolió una de las 12. Una ya es un edificio. 2 ya están programadas las demoliciones. Una es un centro de ayuda a gente sin... Sí, homeless. Homeless, ¿no? Sí. Sin domicilio fijo. O sea que el órgano está ahí. Otras ya me pidieron para ver qué hacer con el órgano para demolirlo porque van a construir oficinas y no sé qué más adentro. Vos sabés que acá estamos por estrenar el auditorio y estaríamos necesitando un órgano. Ya he ofrecido un órgano mecánico que no correspondía supuestamente a las necesidades de la sala. Pero ya he ofrecido un órgano mecánico para el conservatorio. Sí, porque las medidas creo que del escenario requieren una consola móvil, bueno. Etcétera. Bueno. Y bueno, la situación es esa. En Zúrich, el centro de Zúrich es una parroquia. Son 30 antiguas parroquias. Es una sola parroquia. ¿Eso qué significa? Sí. Que a corto término, muy corto término, mis alumnos no van a tener trabajo. O sea, no sabemos qué tipo de trabajo vamos a inventar. Claro. Europa se sigue inventando año por año. Eso te quería preguntar. Eso es no solo en Suiza, sino en toda Europa. En toda Europa. Imagínate, la situación más dramática es en Italia y España. En Italia es terrible porque los instrumentos se restauran, porque hay dinero de la Comunidad Europea, de las diferentes comunidades. Se restauran los instrumentos y se toca una vez al año. Porque no hay gente, no hay chicos jóvenes, alguien que viva en ese lugar y que toque el órgano. Entonces, es terrible. Claro, me invitaron a tocar a Tortona, creo que fue, no me acuerdo el nombre de la ciudad. Me invitaron a tocar en un órgano de 1840 en estilo italiano romántico, o sea, con las campanelli, con las campanitas, el bombo, los platillos, etc. Y me dicen, usted sabe tocar estos instrumentos porque hay poca gente que se atreve a tocar. Yo digo, ¿cómo poca gente se atreve a tocar esos instrumentos? El repertorio es maravilloso.
Entonces me dice, bueno, usted sabe que esto es el único concierto, es la única vez que se lo escucha el órgano. Y el que me recibió fue el intendente de la ciudad. Me dice, no, pero bueno, al lado nos pasa el mismo problema con un órgano del siglo XVIII, que estaba restaurado, perfecto, sin organista. Y no entiendo, entonces... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que los organistas no son pagos. Entonces, en Suiza todavía podemos ser pagados, o sea, ser pagados. Sí. Porque bueno, todavía las parroquias tienen dinero porque tienen inmuebles, tienen edificios, o sea, hay una entrada más allá del don del feligrés. Sí. En Italia, no. Entonces, claro, ¿quién va a ir a levantarse el domingo a la mañana a tocar, soportar todo lo que hay que soportar cuando uno es organista de una parroquia? Gratuitamente. O sea, no hay nada en contribución. Sí. Y bueno, eso crea un montón de problemas. Porque, bueno, es problemático. Por ejemplo, en Francia yo soy el director artístico del Festival de órgano de Chamonix. Chamonix es una estación de esquí muy célebre. ¿Qué pasa? No hay titular, no hay organista. Y tiene un órgano maravilloso, mecánico, todo restauradito, perfecto, afinado. Una acústica maravillosa, un ciclo de conciertos. Pero no tenemos jóvenes que vivan ahí. Entonces, el movimiento actual de la vida de los jóvenes hace que todo se mueva muy velozmente y que la movilidad es fácil. Claro, pero vos arrancabas el comentario diciéndome que hay muchos organistas y de buen nivel. Y bueno, y por eso digo, profesionales. es paradoxal. ¿Y dónde están estos organistas? ¿Está todo concentrado en las grandes ciudades? La mayoría. Entonces, yo me siento muy contento de haberme quedado en Ginebra, porque bueno, si estuviese viviendo en París, tal vez sería organista de un órgano mediocre o no muy bueno. Y tendría que estar luchando para poder ir a estudiar, claro, y que me den permiso y demás. Y bueno, o sea, el hecho de haberme quedado en Ginebra me permite tener acceso a un montón de instrumentos, bueno, y sí, ocupar un rol importante en mi ciudad. De hecho, estás como organista en el Victoria Hall. Exacto. Bien, que tiene una actividad también súper, o sea, eso lo pueden, a ver, gente, lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube, hay de todo. Vamos a mostrar algunas cositas acá de acuerdo a los tiempos que tengamos. Pero, ¿y tenés idea de cómo viene si esto también se replica, por ejemplo, en Estados Unidos? Sí, por supuesto, en todos lados del mundo. Esto es una vaga, es una ola mundial. Ajá. Empezó todo en Ámsterdam, en Holanda empezó, donde yo me acuerdo de ir a visitar ciertas ciudades en Holanda, sí, y de golpe ver una iglesia, es decir, correr para ir a ver una iglesia y dices, no, es un negocio de baños, te juro. Entonces hay negocios, hay cafés, hay restaurantes, salones de hotel. O sea, dejaron de ser iglesias. Son desconsagradas. Los instrumentos quedan, porque como es monumento histórico, no pueden destruir la iglesia, ni la decoración, ni el mobiliario, claro. Pero bueno, es un café. Y el año pasado estuve en Londres y en lo mismo. Yo iba a tomar mi café a la mañana en una iglesia fabulosa con un órgano maravilloso, una iglesia del siglo XVIII, y es transformada en café. Durante la semana, esa iglesia todavía sigue funcionando en Londres, es en el corazón de Londres. Sí. Pero hay un montón de iglesias así en Inglaterra. Y el órgano no se usa para nada, ni siquiera para musicalizar el café. Sí, no. El órgano se usa en los fines de semana para los servicios. Pero resultó que trabajo mucho como experto para restaurar instrumentos, y había un instrumento inglés en Montreux, en el borde del lago Le Mans, el lago de Ginebra. Sí. La ciudad de Montreux es yendo hacia Sion. Y hay una iglesia que tiene un órgano inglés. Era una antigua iglesia anglicana que se transformó en iglesia protestante, tiene un órgano inglés. Y me consultaron qué podíamos hacer. Bueno, me empecé a interesar en los órganos ingleses, porque tal vez podíamos conseguir un órgano inglés que no haya sido transformado y ponerlo en la caja, que es una caja histórica. Y
te puedo asegurar, Esteban, que me empecé a afectar porque cada semana hay una iglesia que cierra en Inglaterra. Cada semana. Entonces, vas a ver, los órganos están repertoriados, o sea, en una página web. Sí. Provincia por provincia, por los organeros, por la cantidad de registros, la cantidad de manuales, y uno los puede conseguir a veces gratis, a veces por nada. Pero bueno, obviamente hay que ir a Inglaterra, desmontarlos, transportarlos, restaurarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, en Inglaterra es simple, si no hay dinero para mantener la iglesia, se cierra y se termina. Entonces, claro, tenemos organistas, pero muy, muy, muy bien formados. Sí. Con buen nivel, con mucha inventividad. Sí. Pero bueno, hay un problema social muy, muy grande. Yo creo que se va a concentrar, en algún momento hay que cortar todo eso, se va a cortar y se va a transformar en algo que no sé. Sí, tal vez seremos 4 o 5 organistas en una iglesia. Si es así como me estás diciendo, va a eclosionar en algún momento, sí o sí, porque es como... En Canadá es lo mismo. La iglesia hubo unos asuntos, unos problemas que no vienen al caso. Uh-huh. La iglesia tuvo necesidad de pagar juicios y lo único que hacía era vender iglesias, vender los terrenos. Entonces, de golpe, estás en el medio de Montreal y la Universidad de Montreal una de las sedes es una antigua iglesia. Tienes una fachada iglesia y la otra fachada es biblioteca. Claro. Y bueno, en todo el mundo pasa eso, ¿no? Bien. No sé si va a llegar a Argentina, no sé cómo se va a manejar la descristianización en Argentina, pero bueno, a veces hacemos cultos donde tenemos 10, 20 personas. Yo soy muy afortunado porque en Ginebra yo tengo 2 parroquias. Una que está en el centro de la ciudad, que es la segunda parroquia de la ciudad. Sí. Y es una parroquia muy, muy importante. Ustedes las pueden ir a ver por internet. Se llama Temple de Saint-Gervais o Espace Saint-Gervais. Yo soy el responsable del espacio, es un espacio, una cosa abierta, y es un lugar donde podemos inventar cosas nuevas, diálogos entre la religión y la espiritualidad abierta, la cultura, la música, la pintura, la poesía, y bueno. Y en ese templo tiene capacidad para 400 personas. Bueno, si hacemos un culto cantata, cada mes hay un culto cantata, si llegamos a 80, es mucho. Pero bueno, eso es mucha gente. Hay parroquias donde tienen 10 personas. Claro, estamos hablando igual que apenas un 20% de la capacidad real. Sí. Entonces, es terrible, es muy, muy preocupante. Cuando yo llegué a Ginebra, era el más chico de la comunidad. Y a veces hay cultos donde yo sigo siendo el más chico de la comunidad. Entonces, es inquietante, es preocupante. Mis alumnos, yo tengo 27 alumnos de órgano en el Conservatorio de Ginebra. Es la clase más grande de órgano de Ginebra, de Suiza, y no sé si casi de Europa. No es por mí, por favor, modestia aparte, es un fenómeno que sucede así. Una sola persona no tiene más de 20 alumnos. Bueno, es un fenómeno, estoy en la bola alta. En la cresta. En la cresta, sí. Fantástico, funciona. Pero mis alumnos no vienen al órgano por la iglesia. Claro, vienen porque quieren tocar conciertos. Vienen por el sonido del órgano. Claro. Lo que me pasó a mí. O sea, yo llegué al órgano, por el sonido del órgano. Pero bueno, yo siempre tuve una relación muy, muy cercana a las iglesias. Uh-huh. Antes de irme del país, yo era titular de la Catedral de San Isidro, tocaba en la Iglesia Nueva Apostólica, en la Iglesia Evangélica Alemana, en las diferentes congregaciones luteranas. Tocaba mucho para la Iglesia luterana. Me apasionaba tocar. Uh-huh. Mis alumnos, nadie se interesa. Yo necesitaba que alguien me reemplace para este domingo y tuve que llamar a 4 alumnos y no, pero bueno, estoy cansado. Bueno, después yo te doy una mano. El problema es complicado de que alguien se levante un domingo a la mañana para ir a tocar. Sí. Entonces es como que, no sé. Igualmente yo tomo algo que dijiste hace un rato en la conversación.
de alguna manera esto se va a reinventar, seguramente. Seguro. No sé si por el lado litúrgico, tal vez esos órganos se ubiquen en lugares no litúrgicos como auditorios, teatros, etcétera. No lo sé. Yo no estoy diciendo qué cosa sea mejor, peor, pero seguramente que o sea, eso es como, si no, porque esto explota, o sea, en algún punto, y cuando sea que explote o que no explote, para algún lado va a salir. Va a salir. Eso es así. Sí, por ejemplo, una situación paradoxal es en Rusia. Rusia, un país ortodoxo, sí. Bueno, los conciertos de órgano están repletos. Yo tuve la suerte de hacer 2 giras en Rusia. Mi primer concierto fue en la Catedral Católica de Moscú. Yo salgo a la tribuna, me asomo y dije, ¿qué pasó? 700 personas. Dije, pero se equivocaron. No me conocen, ¿por qué vinieron a escucharme? Y no, todos los conciertos son así. La gente te espera para pedirte autógrafos, sacarse una foto contigo. Y bueno, de ahí fui a Perm, en el medio de los Urales, y Perm es exactamente lo mismo. O sea, la gente... Lleno, la gente gritando. Impresionante. Claro. La gente te lleva regalitos. Me pasó en Tomsk, que después de la primera obra me trajeron flores y un chocolate. Claro, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, en mi cabeza no entendía eso, porque en Europa ese tipo de situaciones es rarísimo. O sea, tal vez en las salas de conciertos sí, porque hay otro contacto. Claro. Y bueno, en ciertas ciudades hay un concierto de órgano cada día. Cada día. Lleno. Con la sala de órgano. Pero bueno, es algo exótico para ellos. El órgano en Europa siempre tiene una relación muy, muy, muy grande con la liturgia y las iglesias. Pero en Rusia no tanto. En Rusia no, para nada. Por eso es un instrumento laico. Para conciertos. Para conciertos. Claro. Por eso digo que... Y la música de órgano quedó en el centro y la gente está apasionada por eso y fascinada. Y bueno. Sí, bueno, por eso algún rumbo encontraremos. Sí. No voy a... quiero cambiar de tema. Ahora te voy a traer para acá. Para Argentina, Buenos Aires, Sarmiento al 100. Calle Sarmiento, ahí. Ex Correo Central. CCK. Ya vamos a hablar. Primero vayamos un poco a escuchar un poco de música. Dale. Vamos a escuchar seguidos el de Alexander Guilmant, de la sonata número 1 en re menor, el primer y segundo movimiento, y después vamos a conversar un ratito de tu contacto con el CCK, que sé que ha sido bastante próximo y que has trabajado mucho ahí. Vayamos entonces a escuchar esos 2 movimientos.
Ya volvemos con Órgano en Baires. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio.
Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas. Un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade. Un programa de graduados y graduadas. Radio Damus. Nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Órgano en Baires. Bueno, muy bien. Ahí habíamos escuchado por el maestro Diego Innocenzi los primeros dos movimientos de la sonata en re menor de Alexander Guilmont, en ya un auditorio y un órgano muy conocido para la audiencia de aquí de Órgano en Baires, en el CCK. Y el CCK está muy ligado a Diego en sus comienzos, por lo menos el órgano Kleist del CCK. Así que, ¿qué te parece si nos contás un poquito cómo fue ese vínculo que ya arrancó en el 2011 más o menos? Sí, ¿no? 2011. 2011. Sí. ¿Cómo fue tu vínculo con este instrumento y cuál fue tu tarea, etcétera? Bueno, son las casualidades de la vida también. Otra varita mágica. Otra varita mágica, otra casualidad de la vida. Me llegó un día un mensaje email diciéndome, bueno, Diego, va a haber, este es el proyecto del nuevo órgano del CCK. Y yo decía, ¿qué es el CCK? No era el CCK, perdón. Era el Centro Cultural del Bicentenario en esa época. Centro Cultural del Bicentenario. Un nuevo órgano en Argentina. O sea, te imaginas, estás en tu casa, en tu cocina, mirando tus mensajes email. Y yo decía, un nuevo órgano en Argentina. ¡Wow! Esto es un evento fantástico. Y en email preguntaba, bueno, ¿qué es lo que te parece a ti? ¿Qué piensas del proyecto? Entonces, bueno, yo empiezo a analizar el proyecto y con mi carácter, mi exigencia, empecé a hacer notas y propuse una nueva composición. O sea, la composición, para los que no conocen, es elegir los sonidos y disponerlos en el órgano, en el instrumento. Entonces, muy meticuloso, hice todo un informe
con colores y demás, y una nueva composición, etc. Y yo no sabía nada, yo lo mandé otra vez a Argentina y habíamos sido varios organistas que habíamos estado consultados para ese proyecto. Y yo nunca nadie me explicó en qué consistía mi mensaje. O sea, mi mensaje mail era: ¿qué te parece? Punto. Y bueno, ese mensaje fue enviado a Philipp Kleist, el director de la casa Kleist en Alemania, en Bonn, en Alemania. Sí. Y entonces un día me llega un mensaje y un teléfono de Philipp Kleist diciéndome: bueno, señor Innocenzi, usted es elegido el experto para el órgano del CCK. El CCK, el Centro Cultural del Bicentenario. Y ahí empezó una aventura, porque te imaginas, estando en Europa, había que inventar un montón de cosas y tomar muchas decisiones y demás. Entonces eligen mi proyecto como el proyecto para el órgano del CCK y me hacen venir a Argentina. Bueno, y ahí empezamos toda una serie de negociaciones. La negociación más importante y por la cual yo me siento muy, muy orgulloso es que pude lograr una extensión de 50.000 euros para agregar cosas al órgano. Ajá. Entonces pudimos agregar una segunda caja expresiva, porque el órgano al principio tenía una sola caja expresiva, ahora tiene 2 cajas expresivas. Pude agregar juegos, cambiar la nominación, sobre todo en la estética. El órgano que proponía Kleist era una estética alemana y yo hice un órgano de estética francesa, sinfónica, que era lo que más tenía que ver con las salas de conciertos. Y bueno, empezó todo un trabajo de discusión con la Casa Kleist. Tuvimos un montón de reuniones con los arquitectos de aquí, con los arquitectos que controlaban a los arquitectos, con la gente de la Sinfónica Nacional, porque en aquel momento el proyecto era trabajar también en común acuerdo con la Sinfónica Nacional. Y bueno, y fueron cambiando los gobiernos, la gente, y Diego seguía, la hormiguita obrera. Bueno, tuve reuniones en Europa también con los armonistas. Y bueno, finalmente el Centro Cultural, bueno, yo tengo fotos del Centro Cultural que era un agujero. Claro. Eran las columnas exteriores, las paredes exteriores, un agujero central y la sala en aquella época se llamaba La Ballena Azul, que iba creciendo y construyéndose. Y bueno, pude trabajar mucho en aquella época, he trabajado muchas horas haciendo una programación. Tenía un rol y tenía un contrato como organista titular y programador del Centro Cultural. Pero digamos que desde un comienzo vos estuviste en la génesis y en el diseño. La consola es mi consola, la diseñé yo. O sea, el orden en cómo están los registros, los dispuse yo. Perdón si a alguien no les gusta. No, pero ¿por qué gustar, no gustar? No. Estamos yendo a cuestiones objetivas. Después veo tu cara. No, en el sentido que mi trabajo ha sido muy, muy, muy grande, en el sentido que me puse a trabajar con el armonista. Claro. De Andreas Zage, el armonista, el jefe armonista de Kleist, para diseñar cómo disponer los registros. Sí. Y trabajamos también en la ergonómica de la consola. Yo quería que las 2 consolas sean exactamente iguales. Que uno pueda estudiar sin tener problemas de acordarse que arriba está de una manera y abajo está de otra manera. Sí. Todo eso, los combinadores, el combinador electrónico, el nombre de los registros, fue todo mi trabajo. ¿Cuántos años hasta que por fin empezó? Casi 2 años de trabajo. Más o menos, sí, porque empezamos en 2011, fines del 2011, y el órgano se inaugura en 2015. Sí, con todos los registros sonando. Y bueno, te imaginas las idas y vueltas. Claro. Había que negociar con los ministerios, con los arquitectos. Fue terrible porque yo hice un montón de gestión. No, de reuniones. Claro, para explicar qué era lo que iba a pasar en el día que cuando se dice, bueno, ahora se empieza a montar el instrumento.
qué es lo que necesitábamos, cómo tenía que ser, Claro. qué había que hacer, cuáles eran las etapas de planificación. Yo trabajé en todo eso. Claro. O sea, fueron muchas horas de trabajo técnico con la gente, con el personal. Y después trabajar con los técnicos para la climatización. O sea, la higrometría, la climatización. Trabajar con los ingenieros acústicos. Y con todas las sorpresas que una obra de este tamaño Sí, porque es gigantesco. te presenta, ¿no? Sí. Y obviamente estamos en el Centro Cultural Kirchner. Fue una obra cultural de un tamaño gigantesco. Entonces, Lo es, sí. hay un montón de otros factores que intervienen que tenés que poder canalizar y hacer dialogar. Sí, articular, Articular gente que nunca se hubiese hablado juntas. Entonces, de golpe teníamos reuniones porque se ponía una cortina adelante de los tubos y yo decía, por favor, la cortina desafina el órgano porque usted está impidiendo la circulación del aire, está moviendo tierra y hay que tener cuidado, el polvo y la climatización, el aire acondicionado hasta que se pudo establecer y calibrar. Y bueno, de golpe pasábamos de 15 grados a 25. Claro. Y bueno, Ahora quedó en 25, ¿verdad? Creo. no tengo idea creo porque que sí, creo que quedó desde ahí. el confinamiento no he podido. Hacía 3 años que no regresaba del país. Sí. Y bueno, el contacto con la gente actual es escaso. Es escaso. La comunicación escaso. es difícil. Es difícil. Bueno, esperemos Es que difícil. se pueda dar. Yo siempre sigo con Sí. Sí. como se dice, mi característica principal es ser positivo y Sí. progresista. O sea, Sí. Bien. Y yo sé que has dado muchos conciertos en esa sala, pero también has ofrecido clases magistrales presentando el instrumento, claro, ¿verdad? para mí fue una oportunidad maravillosa de dar al país algo de lo que yo recibí. O sea, Claro. yo fui formado gratuitamente en el país. Bueno, el órgano, yo tomaba lecciones privadas, pero fui un par de meses alumno del Conservatorio Nacional en aquel momento. Pero toda mi formación en el Conservatorio Juan José Castro de la Lucila fue gratis. Entonces me siento una especie de no de culpa o de remordimiento, pero una obligación moral de retribuir y traer al país todo lo que yo aprendo y todo mi arte que desarrollé en Europa. Entonces, bueno, lo primero que se me ocurrió era la parte pedagógica. Digo, este instrumento tiene que ser nuestra imagen, nuestra pantalla para poder relanzar el movimiento de órgano. Cuando yo era chico, escuché a muchos maestros dar clases magistrales. Y bueno, así lancé las primeras clases magistrales y invité a Thierry Sketch para que haga una clase magistral de improvisación. Y fue maravilloso porque logré unir 60 personas para una clase magistral de órgano. Una barbaridad. 60. Es impensado. 40 para la clase de improvisación. Y fue muy emocionante ver, por ejemplo, un pianista decirle a Thierry Sketch, bueno, póngase al órgano, yo le improviso en el piano y usted me responde. Claro. Y improvisar la improvisación de esa manera. Y realmente Thierry Sketch, yo veía su cara de felicidad, ¿no? De poder dar algo, de aportar algo. Y ese movimiento lo hemos podido hacer varios años. Y luego cuando, por cuestiones políticas habituales, que bueno, para mí fue muy triste porque yo no tengo ninguna en francés se dice una casquette, un gorro político. Sí. Fue muy triste no poder volver a seguir con esas clases magistrales en el instrumento, porque para mí era uno de los orígenes del instrumento era que sirva para la pedagogía. Lógico. Y bueno, se creó un grupo, se llama Los Sangaletis, que seguimos unidos y seguimos compartiendo cosas y cada año nos vemos. Ese grupo pude dar esas masterclass, las pude dar en Córdoba, con la Universidad de Córdoba, y pude también ir a Rosario. Claro. Y fue fantástico porque la gente se sigue conectando, siguen viniendo y se sigue intercambiando información, que era lo más importante, ponerse en contacto y compartir. Claro. Y ser feliz de nuestra métier, que es fabuloso, ¿no?
Así que bueno, el CSK para mí lo llevo muy, muy, muy presente en el corazón porque es un instrumento en el cual he podido trabajar y me proyecté muchísimo. Bien. Y antes de ir a escuchar el último movimiento de esta sonata, si vos tuvieses que describirle a alguien que no es músico, o a alguien que es músico también, ¿por qué no? Características únicas de este instrumento que ya sea en relación a la sala o que sean únicas propias del instrumento, que vos... Te entiendo, es difícil de... Yo a veces cuando uno es entrevistado nos pregunta, bueno, ¿cuál es el instrumento más lindo? ¿Cuál es el instrumento más fabuloso para vos? Es difícil de decir cuál es la característica de este instrumento que no tenga otro instrumento. Cada órgano es único. Cada órgano es único. El órgano del CSK permite poder tocar un repertorio muy, muy amplio en fabulosas. Entonces, a veces lo que no he podido todavía terminar es la armonización del instrumento. Entonces, sin decir que ni bien ni de mal, hay cosas que todavía tenemos que hacer en el instrumento. Expliquemos en qué consiste la armonización. La armonización es el acto en el cual el organero pone en voz o en armonía el instrumento. Es interesante ver que en Alemania, en alemán se dice voicing. Y en alemán se dice Intonationen, es entonar el tubo. Pero en Francia se dice armonizar. ¿Y qué es armonizar? Es poner en una armonía que todo se mezcle bien y que todo suene bien. Un registro solo o un registro en el conjunto. Infelizmente, por cuestiones de timing, de tiempo, el órgano no se pudo montar como se tendría que haber montado, con un silencio absoluto y con la sala absolutamente limpia. Entonces, pasa en todos lados, en todas las buenas familias. En el Conservatorio de Ginebra me pasó parecido con el órgano de la gran sala, donde ahora tenemos que hacer una limpieza general del órgano porque el polvo sigue cayendo adentro del instrumento. Igual en cuestión de... Es una cuestión... en minutos lo hacen. No. Lleva tiempo. Hay que sacar los tubos, soplar cada tubo, volver a poner el tubo, esperar que se enfríe, armonizar. Entonces, ¿qué pasó? En el órgano del CSK... por eso digo, yo sigo siendo positivo y sigo esperando que todo se siga dando como lo que se dio en mi vida. No sé si milagros, no me atrevo a compararlo con un milagro, pero esas casualidades de la vida, esos regalos que la vida te da, y vamos a poder terminar el órgano del CSK como tendría que ser. Bien. El órgano del CSK suena muy bien, pero podría sonar mejor todavía. Entonces, ¿qué significa? Al principio no estaba pensado poner una alfombra, se agregó una alfombra. El canopli no estaba, se agregó un canopli. Y bueno, esos cambios hay que adaptarlos en los tubos. Porque bueno, si ciertas condiciones no están, el órgano podría sonar bien o mal. Claro. Entonces, bueno, estoy esperando que se pueda terminar. Que se pueda dar ese... Terminar. El órgano permite tocar un montón de repertorio, mucho repertorio, sí. Y eso es fabuloso. Porque si hubiésemos hecho un órgano típico alemán, toda la música francesa, la música española, romántica, no se hubiese tocado la música con orquesta. Entonces, te diría eso. Claro. Bien, bueno, esperemos que se dé. Pensemos en positivo. Sí. Vamos... ¿Sabes qué? El último movimiento del Guilmant, que lo escuche la gente por YouTube, que lo busquen. Sí. Y vamos a ir a algo que me parece, no sé si más interesante, pero sí no tan habitual, que es un ofertorio de Batiste. Batiste. Una fantasía. Y contanos un poquito este órgano donde has tocado. ¿Qué características y en qué, si fue en un concierto o para una grabación? ¿Cómo fue el evento? Edouard Batiste es un compositor casi desconocido. Y la historia, otra vez, esas historias de la vida, los regalitos.
Edouard Baptiste, luego del trabajo de César Franck, me interesé en ver cuáles eran los compositores contemporáneos de Franck y qué pasaba, qué registraciones usaban, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Y en ese trabajo me di cuenta que estaba Edouard Baptiste, que nadie lo conocía y que tenía una obra monumental, colosal, realmente colosal. Mucho más grande que la de Franck. Bueno, es que en realidad la obra de Franck, si bien es magnífica, no es tan... Es muy restricta. ¿Restringida? Restringida. Sí. Bueno, entonces salió la ocasión de hacer un disco, Edouard Baptiste. En un viaje a Argentina, visité a Rafael Ferreira, mi gran amigo Rafael Ferreira, en Barracas, en el Sagrado Corazón. Entonces le muestro un ofertorio de Batista que estaba trabajando. Le mostré, mirá, estoy trabajando sobre Batista. Me dice, para. Y fue a mirar y vio que había un libro de Batista que él tenía. Y hojeándolo me doy cuenta que había obras que yo no tenía, que no estaban ni siquiera en la Biblioteca de Francia. Y así que bueno, pude acceder a más obras todavía de Batista y bueno, las grabé. Las grabé en Murcia, en España, en el sur de España, en un órgano Merklin, que era la competición de Caballé Cole, un órgano gigantesco de 4 manuales, 65 registros, con 6 juegos de llamada, de trompetas de batalla. Y bueno, la obra que vamos a escuchar ahora se llama Offertoire Fantaisie Orage. Es fantasía tormenta o tormenta fantástica, fantasía. ¿Qué significa eso? En el siglo XIX, cada vez que se inauguraba un órgano, el organista improvisaba una tormenta. Eso viene de la época de Beethoven, con la relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, esa relación con la naturaleza, se imitaba una tormenta. El orage es la tormenta. Sí. Y bueno, Edouard Baptiste escribió una fantasía tormenta donde con un pedal que se llama el pedal de tormenta se hacen los truenos. Okay. Entonces ese pedal baja las 5 primeras notas del pedal despacito de una manera típica. Es una barra que se apoya en los pedales, o sea, atrás, la mecánica. O sea, forma como una especie de clúster, digamos. Es un clúster, sí. Sí. Y bueno, lo hicimos mecánicamente con el asistente y es una obra maravillosa, muy interesante porque bueno, tiene muchos contrastes. Entonces está la tormenta. Batista pide hacer un clúster entero con la mitad del brazo, claro, con el gran juego, como la volúmina de Ligeti. Sí, pero estamos hablando en 1863. Sí, por eso digo. En 1863 que un compositor escriba tiene que tocar con todo su brazo es una novedad. No es una locura. Es una locura. Estamos en 1863. Y bueno, se escucha la voz humana porque son los pajaritos y la flauta armónica, que es el berger, ¿cómo se dice? Que cuida las ovejas. El pastor. El pastor que cuida las ovejas y toca la flauta, etc. Bueno, aquí estoy tocando en un órgano en Locarno. Es un concierto de Navidad en una iglesia de Locarno. Es un órgano italiano mecánico restaurado por el fantástico Illich Colzani. Es un organero italiano que lo restauró. El organero no me recuerdo el nombre, pues es un organero no conocido. Con parte de un órgano anterior. Y bueno, fue Illich que hizo la armonización total de igual, y esto fue en el 2021, ¿verdad? O sea que es bastante... Es reciente. Es en un concierto, en vivo. En un concierto de Navidad. ¿Vamos a escuchar? ¿Sí? ¿Puede ser?
Muy bien, ahí escuchamos esta tormenta, la fantasía para órgano tormentosa. Edouard Baptiste. Sí, pero terminó en calma. La paz vino. El sol salió otra vez. Así que, bueno, hablábamos de esta cuestión, ¿no? De cómo ciertos recursos que luego parecen una cosa tan novedosa. A veces hay compositores, artistas, en todos los ámbitos, ¿no? Que los han utilizado y los han experimentado ya hace muchísimo tiempo. Una cuestión fabulosa y que, bueno, estaría bueno conocer este tipo de compositores y oírlos más a menudo. Bueno, vengan a las clases. Tenemos que organizar clases de descubrimiento de nuevos compositores. ¿Cómo no? Olvidados. Sí, todos aquellos que están sí. olvidados y que nadie toca. Sí. Totalmente. Bueno, ahora sí ya nos acercamos un poco al cierre de este programa extendido en tiempo. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien. Contento de evocar muchos recuerdos y con la perspectiva de poder seguir colaborando y organizando cosas en el país. Sería interesante, la verdad que sí, porque bueno, yo me acuerdo también cuando recién empecé a ir a los primeros conciertos de órgano y a tomar mis primeras clases, venían un montón de organistas de afuera a dar conciertos, a ofrecer charlas, clases, y ahora parece como que es tan difícil, tan lejano, pero yo creo que se puede llegar a organizar. Hay que meterle un poco de esfuerzo y de esa mentalidad positiva. Sí, totalmente. Les recordamos a los oyentes cómo se pueden contactar con Órgano en Baires, escribiendo a organoenbaires@gmail.com y siguiéndonos en nuestras redes Instagram, Facebook, YouTube, siguiendo el usuario Órgano en Baires. En la operación técnica estuvo Gonzalo Rodríguez, quien les habla Esteban Rinsky, y le agradecemos infinitamente a nuestro querido invitado de hoy, Diego Inocenzi. Muchísimas gracias por esta visita, y estaremos ahí en contacto a la distancia. Siempre. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima con más Órgano en Baires. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Órgano en Baires. Idea y conducción, Esteban Rinsky. Por Radio Damos, nuestros sonidos.